Bienvenidos al curso Principios de la Gestión de Calidad. El día de hoy vamos a conversar sobre las aportaciones de Edward Deming. Bien, Edward Deming nació el 14 de octubre de 1900. Es uno de los principales exponentes o de los pioneros de la calidad. Él se doctoró por la Universidad de Wyoming en 1926 y su principal interés era aplicar todo lo que había aprendido con Walter Shewhart sobre técnicas de estadísticas aplicada al control estadístico de la calidad. Deming introdujo el tema del control estadístico después de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y fundamentalmente hizo muchos aportes y también tomó la visión de la filosofía japonesa para eh, reestructurar todos sus aportes o visiones sobre la calidad en las empresas de Estados Unidos. A partir de las aportaciones de Edward Deming, Kuru Ushikama desarrolló todo el control total de la calidad a través de la aplicación de técnicas estadísticas. Bien, a Edward Deming se le conoce fundamentalmente por su aportación del denominado ciclo de Deming, que por sus siglas en inglés pues, es el ciclo PDCA, donde tenemos que las actividades centrales para realizar un proceso de calidad están dadas por 4 pasos. El primero que es planear, es decir, tenemos que definir los objetivos, los recursos, em, las metas a cumplir por parte de la organización en términos de todos sus procesos y servicios para generar un sistema de coherente que pueda asegurar la calidad y a la vez comunicar todo eso a las partes interesadas dentro de la empresa que van a ser las que luego ejecuten o hagan eh, este plan a través de procesos, actividades, productos y servicios propios de la organización. Luego de este proceso de que ya hemos implementado los objetivos a través de los procesos, tanto para un proceso productivo como una prestación de un servicio, viene la fase de verificar, donde se miden, ¿no es cierto? Y se verifican todas las actividades realizadas a través de una serie de indicadores y también aquí ingresan lo que son las auditorías internas. Y luego de haber tomado esta información se analiza y miramos si estamos cumpliendo los requisitos establecidos por nuestros procesos dentro de la organización para tomar acciones y tomar correctivos y a su vez poder plantear una serie de alternativas de mejora que puedan ir, ¿no es cierto?, en un proceso de mejora continua, haciendo que la calidad de nuestro servicio pues se mantenga en el tiempo y vaya mejorando en los aspectos que hemos encontrado pueden ser perfectibles o son oportunidades de mejora. Para Deming, este ciclo está íntimamente relacionado con el funcionamiento, ¿no es cierto?, del programa de calidad a través de la dirección de la organización. Es decir, es fundamental para Deming, dentro de sus principios o de su visión de la calidad, que la dirección de las organizaciones sean las que generen un proceso continuo de mejora a través, ¿no es cierto?, de técnicas administrativas, técnicas de control. Y ya vamos a ver después en el tema de la ISO cuán importante es el tema de la dirección de la calidad. Bien, para Deming, la calidad era estrictamente o es estrictamente responsabilidad de la dirección y se centra en 2 áreas principales. La primera, que es crear un clima laboral favorable para que se puedan insertar o implementar las mejoras de calidad. ¿Esto a través de qué? Él dice que lo fundamental es la motivación intrínseca, es decir, mejorar el autoestima y la responsabilidad individual por el trabajo que se realiza. En contraposición a lo que muchas veces se lleva a cabo, que es la motivación extrínseca, es decir, ofrecer recompensas materiales a los trabajadores
por su trabajo realizado. No quiero decir que esto que tenga que ver con el salario, ¿no? Porque el salario es una cuestión legítima y legal que los trabajadores deben y trabajadoras deben recibir, sino en algunas empresas se tratan de dar bonificaciones, ¿no es cierto?, a través de, para, entre comillas, motivar para que se trabaje, ¿no es cierto?, de mejor manera o con calidad. Para Deming esto no es, no necesariamente va a generar mejoras dentro de la empresa, o de la organización, y por lo tanto él dice que lo mejor es motivar el autoestima y la responsabilidad, es decir, crear un clima donde la gente se sienta responsable de sus actividades y que se sienta responsable de generar procesos y servicios de calidad, es decir, que se sienta identificado con los objetivos, la misión y la visión de la organización y por lo tanto trabajar en calidad, con calidad. Sin embargo, en muchas empresas lo que se hace, ¿no es cierto?, es más allá del tema de entregar recompensas económicas o materiales, lo que se hace es el dar un reconocimiento a las personas que han trabajado de manera eficiente a través de nombrarles el empleado del mes, el jefe del mes, etcétera, por los logros que ha conseguido. Esto se ha demostrado en las técnicas de calidad que es mucho mejor, que la gente se siente mucho más identificada y valorada en su trabajo que solamente con la cuestión remunerada. Y dos, en cuanto a la responsabilidad de la dirección, es poner énfasis en los trabajadores en lugar de las estructuras rígidas. Esto es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces justamente estas estructuras rígidas entre distintos departamentos no permiten, ¿no es cierto?, que la calidad fluya. Como habíamos visto en el tema de la Toyota, se habla de que los procesos y los recursos fluyan de manera efectiva para que se puedan conseguir los objetivos de calidad. Em, este tipo de estructuras rígidas, ¿no es cierto?, que se presentan en las em, instituciones, nos llevan a tener imprecisiones sobre lo que estamos haciendo dentro del tema de calidad. Por lo tanto, lo que se necesita, sí, es una estructura ordenada, pero que sea una estructura que permita, o sea, permeable, ¿no es cierto?, el trabajo dinámico entre los distintos departamentos. Por ejemplo, aquí voy a detenerme, ¿no? Muchas veces en el sector público, no solo del Ecuador, sino de muchos países, justamente estas estructuras rígidas son las que no permiten trabajar de la manera adecuada para obtener servicios o productos de calidad. ¿Por qué? Porque hay que cumplir normativas legales que se deben cumplir, pero muchas veces se crean demasiadas estructuras burocráticas, demasiados procedimientos burocráticos hasta llegar al final. Se podría cumplir, ¿no es cierto?, todos estos procesos de ley de manera expedita si nosotros hiciéramos unos procesos más efectivos y con menor rigidez, que los departamentos conozcan mejor el trabajo del uno hacia el otro, que los departamentos conozcan bien los procesos y por lo tanto el proceso de calidad pueda fluir de manera adecuada. Ahora vamos a conversar sobre en qué se cimenta o se fundamenta la filosofía de la calidad de Edward Deming, que son 14 puntos que vamos a ir viendo en detalle. Primero, lo que él plantea para las organizaciones es que se cree constancia en el propósito, es decir, en los objetivos, que deben ser alcanzados para mejorar tanto la generación o la producción, ¿no es cierto?, de ciertos bienes y la entrega de un servicio de calidad. Entonces, lo primero, hay que innovar asignando recursos para planes a largo plazo. Miren que el tema de largo plazo es muy importante, ¿no? Entonces, tener una planificación estratégica a largo plazo nos permite visualizar mejor, ¿no es cierto?, nuestros objetivos, canalizar mejor los recursos que tener una visión de corto plazo, que muchas veces solamente está supeditada a lo mejor a una demanda temporal del mercado, a un momento coyuntural que no necesariamente va a representar el largo o digamos un periodo más largo de trabajo para la organización. Y lo que se entiende es que se buscaría que las organizaciones se mantengan en el tiempo y que tengan una calidad aceptable, que cumpla los requisitos del cliente, pero que además vaya mejorando, ¿no es cierto?, frente a las demandas de estos mismos clientes o de los usuarios de un servicio. Por lo tanto, siempre una visión de largo plazo, porque además esto nos permite ahorrar recursos, nos permite implementar procesos de capacitación más sostenidos, nos permite, ¿no es cierto?, incorporar tecnología, etcétera, que esté vista de más a largo plazo, ¿no? No que tenga que cambiar en el corto plazo, lo que implicaría más gastos
cambios en los procesos que a lo mejor no nos van a servir para mantener un proceso de calidad o una producción de un bien de calidad. Asignar recursos a investigación y educación, parte muy importante, ¿no? Muchas de las organizaciones no dedican o no existen departamentos de investigación, por ejemplo, en las organizaciones, por ejemplo, en una empresa de servicios de una rama industrial determinada, o no existe un proceso de capacitación continua y esto desmejora o no permite la mejora continua de la calidad. Entonces, siempre tenemos que estar buscando cómo introducir el tema de la investigación en las distintas áreas de nuestras empresas u organizaciones y a su vez también la capacitación continua de los colaboradores a todo nivel. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, el proceso central de nuestra organización es la producción de tales bienes. Entonces se pone mucho énfasis en la capacitación del personal que está en la línea de producción, pero nos olvidamos de la capacitación, por ejemplo, en la fuerza de ventas, en la capacitación para las personas que están en todo el tema de administración y compras, en el tema también de adquirir capacidades gerenciales y de liderazgo. Entonces tenemos que ver que el tema es un tema complejo y tiene que abarcar todas las áreas de la empresa o de la organización en el caso de lo que es capacitación y también en el tema de investigación. Y por último, él dice que se debe mejorar constantemente el diseño de productos y servicios y proporcionar empleo por medio de la innovación. Es decir, que una empresa exitosa que quiera ir mejorando va a tener que ir introduciendo, por ejemplo, diseño y cambio tanto en los productos como en los servicios, más aún que en la época en la que estamos viviendo con todos los problemas ambientales que se generan a través generalmente de la producción, que la llamamos insostenible, y de servicios ineficientes, pues necesitamos rediseñar estos productos y estos servicios y el empleo surgirá cuando nosotros vamos innovando, ¿no? Entonces, innovar significa tomar lo que tenemos y buscar oportunidades justamente de ir mejorando, incorporando tecnología o cambiando metodologías o procedimientos que permitan mejorar nuestro producto o nuestro servicio. Y por lo tanto, eso a lo mejor puede o va a implicar que se puedan generar nuevas plazas de trabajo. Em, Todo esto tiene que ir en un constante mejoramiento y mantenimiento de la calidad. Es decir, que partimos de una calidad A, pero con toda esta sistematización de los procesos, con la educación, con la investigación y con la innovación, pues de este producto que comenzó en A pasará a un segundo momento A o a un segundo momento B y a un momento C, siendo un producto con una mejor calidad y que cubra de manera eficiente y hasta vaya más allá de las expectativas de los clientes de usuarios. Y obviamente esto va a generar, ¿no es cierto?, utilidades que van a ir naciendo del éxito que tengamos en la mejora del producto o del bien que se ha producido y del servicio de calidad que se está otorgando. El segundo punto, o digamos, el segundo principio de Deming sobre la calidad es adoptar una nueva filosofía. Como veíamos, siempre que hablamos de un tema filosófico, es decir, de un quehacer, de una visión propia, ¿no es cierto?, de una escala de valores frente a lo que estamos haciendo, y esto es muy importante. Entonces, primero, él dice, cambiemos nuestra filosofía a una nueva. ¿Cómo? Primero, no aceptar la fabricación de defectuosos ni un servicio incompetente como situaciones normales. Entonces, ¿qué es lo que vemos típico, no? Entonces dicen, sí, el servicio que nos está brindando, por ejemplo, un centro de salud determinado, público y privado, no es muy bueno, pero eso es lo que hay. Y no importa, nos quedamos ahí. Entonces, justamente esa es la mentalidad y eso es lo que debemos ir cambiando en nuestras organizaciones. O bueno, entregamos este producto, cumple las necesidades, podría ser mejor, pero estamos bien como estamos. O hemos trabajado 25 años, 100 años, 50 años en esto y lo hacemos bien. No creo que tengamos nada más que mejorar. Entonces, esto genera, ¿no es cierto?, al final que no vayamos viendo las oportunidades de mejora continua en las distintas organizaciones. Y el otro aspecto dentro digamos, de este aporte de la filosofía de Deming es trabajar conjuntamente con clientes y proveedores. Otra cosa muy importante que a veces dejamos de lado en las distintas organizaciones es mirar hacia afuera
hacia las dos principales, digamos, relaciones que tenemos con el medio externo fuera de, de nuestras organizaciones, que son, por un lado, los clientes o usuarios, que son los que van a comprar los productos o recibir un servicio, y los proveedores que nos entregan bienes, ¿no es cierto?, como materias primas, insumos auxiliares, o alguna organización que nos entregue o nos envíe cierto tipo de usuarios. Entonces tenemos que pensar siempre en cómo están mirando nuestro producto, nuestro servicio los usuarios. Entonces siempre hay que ponernos en el, digamos, en los zapatos de estas dos relaciones muy importantes de nuestras organizaciones para poder, por un lado, entender qué está haciendo, qué están haciendo nuestros proveedores, y si es que están trabajando bien, pues seguir trabajando con ellos, y si no, retarles a mejorar sus, los productos que nos están entregando como materias primas, insumos auxiliares. Y en el caso de los clientes, también tendríamos que mirar si ellos están satisfechos o si existe, ¿no es cierto?, algo que nosotros podríamos incorporar a nuestro producto, nuestro servicio, clientes usuarios, para nuestros clientes usuarios, que sirva, ¿no es cierto?, y que les garantice un mejor servicio, y que ellos puedan mirar en nuestra organización una un producto o un servicio que realmente esté cubriendo sus expectativas y sus demandas. El siguiente elemento, o el siguiente principio de la filosofía de calidad de Edward Deming es terminar la dependencia en la inspección. Ustedes recordarán que una de las etapas de la calidad total es el tema de la inspección, ¿no? O sea, de inspeccionar qué es lo que se está haciendo. Entonces él dice, terminemos esa dependencia, es decir, primero lo que tenemos que hacer es determinar a lo largo del proceso los puntos críticos, ¿no es cierto?, donde sean absolutamente necesarias la inspección total. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando estamos en calidad se pasa a querer controlar todos los procesos. Lo que aquí nosotros buscamos es encontrar los puntos críticos, como les decía en la otra clase. Por ejemplo, yo tengo un proceso productivo donde tengo un reactor, por ejemplo, donde voy a producir eh, un producto determinado que está muy asociado a la temperatura de operación de mi reactor, está muy asociado al flujo que se alimenta tan de los reactivos, o del flujo de agua, o del vapor que yo le estoy poniendo, etcétera. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer un control exhaustivo de cómo está haciéndose el proceso. Serían encontrar los puntos críticos, por ejemplo, la temperatura. Si yo controlo esto, estoy garantizando que la línea de producción va a fluir de manera adecuada. Entonces, no es que voy a tener que inspeccionar todo. Otro punto de inspección, por ejemplo, muy importante es la adquisición de materias primas, porque con las materias primas yo genero, ¿no es cierto?, un producto de calidad. Si la materia prima de por sí viene defectuosa, o no tiene una calidad adecuada, pues entonces no voy a poder producir en mi proceso propio un producto con la calidad esperada. Entonces, yo voy a ir buscando los puntos críticos, ¿no es cierto?, donde yo puedo ir haciendo una inspección total de cómo está funcionando eso. Posiblemente hay un punto crítico puede ser el proceso de empacado final, porque de eso depende la calidad del producto cuando llegue al consumidor final. Entonces yo tengo que ver que ese proceso sea con las condiciones óptimas, que el empaquetado sea el preciso, que permita que mi producto se mantenga en el tiempo y pueda mantenerse en la percha de un supermercado en el tiempo que se ha estimado, y no se produzcan pérdidas de este producto. Entonces, como ustedes ven, nosotros tenemos que ir a buscar los puntos críticos. En un proceso de servicios también, o sea, yo tengo que ver, por ejemplo, ¿en dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde está el punto central donde el servicio que yo estoy dando se está deteniendo? Voy a ver si es que son las máquinas, falta la capacitación del personal, el personal no es adecuado para el servicio que se está dando, etcétera. También yo puedo, ¿no es cierto?, mirar cómo está ingresando, ¿no es cierto?, o de qué tipo de usuarios ingresan, ¿no es cierto?, y con qué expectativas o qué tipo de educación, eh,
qué tipo de conocimiento tiene sobre el proceso que va a realizar en el determinado servicio que yo estoy brindando, qué nivel de instrucción tiene, por ejemplo, con qué calidades y cualidades viene mi usuario para yo poder darle un mejor servicio. Entonces ahí hay un punto de control crítico que yo debería mirar para que lo demás fluya. Luego dice que debemos de estimar, ¿no es cierto?, los costos de fabricar un producto defectuoso y de proporcionar servicios incompetentes. Esto es una buena manera, ¿no? Entonces, muchos, claro que no debemos abusar de esto, ¿no? Entonces, siempre dicen, a ver, ¿cuánto yo genero de mi 100% de producción? Estoy generando un 20% de defectuosos. ¿Eso cuánto cuesta? En materias primas, en uso de energía, etcétera. Entonces, ese 20% de productos fueron un desperdicio, no solo en tema de que no salieron con calidad, sino que desperdicié materia prima, el salario de mis trabajadores y colaboradores, etcétera. Entonces, tenemos que ver justamente y estimar esos costos para tener una idea de cuánto estamos perdiendo. Y lo mismo en un servicio de incompetente, ¿no? Si, por ejemplo, si yo tengo que para un servicio que está determinado, la persona tiene que venir 2 o 3 veces y tiene que mi colaborador atenderle 2 o 3 veces porque no hay un buen proceso y una buena inducción, tanto para el usuario como para la persona que está llevando a cargo el tema, entonces, o el servicio, dando el servicio, entonces yo estoy generando pérdidas. Por ejemplo, horas de trabajo que podrían ser utilizadas para otro usuario. Esas mismas horas podrían ser utilizadas para que este empleado haga una capacitación y no se quede hasta altas horas de la noche trabajando. Perdón. O puede que mi trabajador o la colaborador eh, pueda, ¿no es cierto?, realizar a tiempo sus informes de trabajo y no tenga trabajo represado. Entonces, ahí es donde yo justo puedo mirar cuánto estoy perdiendo con este servicio ineficiente o incompetente. Y luego, reemplazar la inspección total por el mejoramiento de los procesos. Entonces, cuando yo encuentro un punto crítico y digo, a ver, me pongo a pensar un poco más al detalle y digo, posiblemente es que no tengo un buen control, por ejemplo, de la temperatura. Ahí puedo incorporar tecnología, puedo poner unas termocuplas o puedo poner un control automático que me permita hacer un control, ¿no es cierto?, minuto a minuto de cómo está, ¿no es cierto?, eh, cómo está evolucionando la temperatura de proceso. O puede ser, ¿no es cierto?, que en mi servicio resulta que la persona que yo puse en el servicio le falta capacitación, entonces tengo que mejorar su capacitación, pero también yo noto, ¿no es cierto?, que la primera persona que es la que da la información o que direcciona a los usuarios a las distintas mesas de servicio no está en el conocimiento para direccionar bien a las personas. O puede ser que cuando una persona necesita recibir este servicio, yo no he generado un proceso y no he socializado un proceso adecuado para que la persona entienda qué, por ejemplo, documentos debe traer para realizar para recibir este servicio. Entonces, tengo que mejorar mi proceso. El siguiente punto es considerar la calidad, servicio o el precio de los productos que se compren y los servicios que se contraten. Lo primero es definir, ¿no es cierto?, de acuerdo con los proveedores, medidas de calidad adecuadas y relaciones calidad-precio. Es decir, nosotros tenemos que hacer un buen trabajo con los proveedores. Alguna vez que yo estuve en una empresa ayudando ahí en algún tema, veía que más que calidad, lo que hacía, por ejemplo, la persona responsable de las compras era comprar a muchísimos proveedores diferentes la misma materia prima. Y vimos ahí una oportunidad de mejora que era catalogar de mejor manera a mis proveedores, es decir, que todos los que cumplan los requisitos entrarían a la lista y no comprar así al azar, ¿no es cierto? Entonces, él decía que era para un poco hacerles competir y que se bajen los precios. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto y justamente mirar esto que es la calidad y el precio que me están ofertando y fundamentalmente la calidad de mis materias primas que me está ofreciendo mis proveedores, ¿no es cierto?
Luego hay que especificar procedimientos para evaluar la calidad de los componentes ya entregados dentro de un sistema funcional. Es decir, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que buscar maneras, y a través de esto se puede hacer a través de mediciones, de indicadores, para poder valorar la calidad de todos los componentes, ¿no? Ustedes saben que hay muchas empresas que no necesariamente compran solo materias primas, compran a veces algunas partes para armar un producto final. Por lo tanto, nosotros tenemos que verificar la calidad de estos componentes y hay que establecer un procedimiento claro que nuestros proveedores sepan qué es lo que estamos haciendo. Miren, empresas muy grandes como Toyota y otras, muchos de ellos reciben partes, ¿no es cierto?, de los vehículos que van a ensamblar de otros proveedores. Entonces, estos proveedores tienen que pasar por un sistema muy riguroso de validación y de valoración de la calidad de los componentes que me están entregando para el ensamblaje final, que sea este de un auto, sea de un electrodoméstico, etcétera. C, definir relaciones técnicas con proveedores en base a intercambio de información estadística. Es decir, eh, eso es un poco complicado, ¿no? Porque muchas veces en un poco en el medio ecuatoriano, eh, los proveedores generalmente no es que les gusta compartir esta información. Dicen, no, yo no tengo por qué darles mis datos de desempeño, pero cuando ya trabajamos con calidad, siempre buscamos proveedores que estén en la posibilidad de demostrar su competencia a través de esta información estadística de cómo se desempeñan sus productos en el mercado o cómo ellos producen y generan estos bienes que van luego a insertarse en otro proceso productivo de otra organización. Entonces, es muy importante trabajar así e ir, ¿no es cierto?, consiguiendo proveedores y que colaboren, ¿no es cierto?, de manera, eh, digamos, muy desinteresada en el sentido de poder contribuir a una mejora de la calidad de los procesos en todo sentido, ¿no es cierto? Y luego tenemos que finalmente hay que buscar evidencia estadística formal para reducir el número de proveedores. Como les decía, tenemos que buscar los proveedores que realmente nos garanticen una calidad del producto. En el caso de los servicios, donde vienen los usuarios o nosotros, por ejemplo, en en el tema de algún servicio como el salud, educación, nosotros tenemos que mirar cómo vienen, ¿no es cierto?, estos usuarios internos al principio, ¿no es cierto?, de nuestro proceso. Por ejemplo, si yo vengo y tengo, ¿no es cierto?, y no tengo un buen sistema de salud primaria para ir y pasar, ¿no es cierto?, a otra etapa del sistema de salud, eh, realmente vamos a tener muchos problemas en los servicios que voy a dar. Estas personas van a tener mucho más problemas, ¿no es cierto?, en recibir un servicio digamos, más especializado si el primer prestador de servicio, el de la atención primaria, no le hizo una buena historia clínica, por ejemplo, o no hizo los exámenes pertinentes. A mí me va a tocar comenzar de cero. Por lo tanto, no voy a tener el tiempo para valorarle de mejor manera, ¿no? Entonces no digo que no voy a poderle atender con calidad, pero me voy a demorar más en el proceso porque previamente no ha venido con todas digamos, con todos los elementos, ¿no es cierto?, de, que valoren cómo ingresan, ¿no es cierto?, como usuario al sistema. Lo mismo pasa en educación, ¿no? Hoy mismo vemos que todos los problemas que hay, tanto en las de educación a nivel medio y superior, donde la pregunta es, ¿qué pasa, no es cierto?, ¿qué interrelación hay eh, con los futuros aspirantes de la universidad? ¿Qué tan bien preparados están para poder cursar una carrera universitaria? Entonces, yo lo digo también por la experiencia que puedo estar un poco de cerca en esos temas. La pregunta es, ¿cuál es la realidad de ese, digamos, ese capital humano que viene para convertirse en un profesional después de pasar por la universidad? ¿Qué tan capacitado está? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué destrezas ha adquirido durante su proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria y secundaria, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que siempre debemos hacernos. Entonces, ahí es cómo puedo yo trabajar con los proveedores de este capital humano.
pues obviamente tendría que haber una interrelación entre los distintos sistemas de educación que puedan generar, ¿no es cierto?, procesos de calidad que le den una continuidad y le den a estos jóvenes que van a ser los futuros usuarios de un sistema de educación superior, por ejemplo, o de intercambio entre colegios públicos y privados, por ejemplo, tengan un estándar mínimo de calidad de enseñanza-aprendizaje que realmente les permita cursar cualquier estudio en cualquier universidad o en cualquier otra institución de educación dentro del país, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación muy fuerte entre los distintos sistemas para garantizar, ¿no es cierto?, la capacitación y la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje entre de estos jóvenes para que puedan ellos cursar de mejor manera y con calidad, ¿no es cierto?, eh, cualquier carrera o sistema o institución que ellos busquen como parte de su progreso académico. Luego nos dice que debemos mejorar constantemente los sistemas de producción y presentación del servicio, ¿no? Eh, Aquí nosotros tenemos que establecer proyectos de reducción del desperdicio y un aumento de la calidad en la actividad, tanto como logística, de ingeniería, los métodos, mantenimiento y de instrumentos y mediciones, ventas, métodos de distribución, etcétera. Es decir, que en todas las áreas que competen, tanto de producción como de servicio, nosotros tenemos que buscar la reducción del desperdicio. Y entendiendo como desperdicio no solo la cuestión material, sino también todo lo que es tiempo, todo lo que es un recurso, se puede desperdiciar un recurso humano, por ejemplo, poniéndole en un área que no es de su competencia, donde no pueda desarrollar y entregar sus conocimientos para aprovecharlos en la mejora del proceso o servicio. Luego, tenemos que establecer proyectos para el estudio de los procesos que estén en estado de control estadístico, es decir, que se debe, ¿no es cierto?, siempre dar un seguimiento a eh, todos los procesos, ¿no es cierto?, que están bajo este tema del control estadístico. Generalmente, la mayoría en los procesos de producción, esto se encuentra en el área de control de calidad. Pero también se puede hacer un control, ¿no es cierto?, de estadístico, ya, por ejemplo, en el área de ventas y en otras áreas, que puedan ayudarnos a tener una idea mejor, ¿no es cierto?, del proceso productivo. ICE nos dice que debemos procurar la participación activa de los conocedores de los procesos de producción y de servicio. Esto también es importante, ¿no? Muchas veces lo que suele pasar, y eso es muy común y no debemos espantarnos, pero debemos cambiarlo, es que muchas veces todas las decisiones se toman de arriba hacia abajo sin la participación de los colaboradores que están generando el producto o en el área de producción o están entregando el servicio. Y esto es muy común, pero es un error fundamental. ¿Por qué? Porque quién sabe qué problemas se tiene en el área de producción o de mantenimiento de equipos o en el servicio. Son las personas, ¿no es cierto?, que están dando el servicio, que están produciendo. Y a ellas son las que se les debe tomar en consideración justamente para que nos ayuden, ¿no es cierto?, a determinar, puede ser los puntos críticos para poder ser controlados, también nos van a dar pautas de mejora y también nos van a hacer comprender qué realmente está pasando ya en la relación, por ejemplo, con un usuario o en sí cómo están saliendo los productos. Entonces, es mejor que todos los colaboradores que están, digamos, donde las papas queman, sean los que nos indiquen y nos puedan participar activamente en todos estos procesos de mejora y reducción, ¿no es cierto?, del desperdicio y de generar procesos o servicios más eficientes, ¿no? Bueno, el sexto sería instituir métodos modernos de adiestramiento en el trabajo. Primero, estandarizar los procedimientos de operación y definir y que se entiendan, ¿no?,
qué es la calidad, ¿no es cierto?, para cada trabajo. Esto es bien importante. Muchas veces se tratan de incorporar todos estos sistemas de gestión de calidad o de acreditaciones o de certificaciones, pero el personal no está, ¿no es cierto?, claro de por qué estamos haciendo esto. Entonces, hay que hacer un proceso muy importante, sistemático y sostenido de capacitación a los colaboradores de la organización para que entiendan, ¿no es cierto? Primero, conozcan todos los procedimientos y luego entiendan el tema de calidad. ¿Por qué debemos trabajar con calidad? ¿Cómo se trabaja con calidad? ¿Cuál es la filosofía de la mejora continua? Y si ellos están comprometidos y están en conocimiento, van a trabajar con calidad. Ahora, mucha gente tiene un poco de resquemor al tema de estandarizar los procedimientos de operación. A ver, el tema de la estandarización no quiere decir que la empresa A y la empresa B y la empresa C que digamos, las tres producen zapatos y van a tener el mismo procedimiento estandarizado. Es decir, el proceso es el mismo para las tres empresas. No. Los procesos son propios de cada empresa. Cuando nosotros hablamos de estandarizar, queremos decir que los vamos a sistematizar y los vamos a poner en un orden, ¿no es cierto?, que permita que las personas conozcan la línea a seguir en determinado procedimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le ponemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cogemos un procedimiento y decimos, bueno, todos vamos a trabajar teniendo primero un objetivo del proceso. Luego vamos a hacer, vamos a detallar, ¿no es cierto?, todo el proceso, todos los pasos a seguir. De esto vamos a sacar unas instrucciones de trabajo. Luego vamos a poner el tema de cómo se va a hacer el control de calidad del proceso. Vamos a detallar los instrumentos, los equipos que se van a usar. Vamos a detallar en el procedimiento, ¿no es cierto?, qué tipo de personal va a trabajar en esto. Vamos a hablar sobre cómo mejorar el proceso. Entonces, todos los procedimientos de la empresa van a tener la misma estructura y todos vamos a conocer cómo manejar e implementar este procedimiento estándar. Entonces, no hay que tenerle miedo a la estandarización. O sea, la estandarización es simplemente poner la casa en orden y saber cómo y cuándo y dónde y con qué recursos estamos trabajando. Luego, utilizar métodos estadísticos para conocer cuándo se ha completado el adiestramiento, ¿no es cierto? Y saber que el trabajador ha alcanzado un estado, digamos, eh, de capacitación en el tema del control estadístico en sí mismo. Ahora bien, aquí a veces cometemos algunos errores, ¿no? Por ejemplo, sí hay que manejar el tema del número, ¿no? O sea, decir, del 100% de los trabajadores, en procesos de capacitación, el 80 al 90% ha recibido, sí. Pero también tenemos que tener claros en qué se han capacitado y para qué, y si eso sirve para los objetivos de la organización. Entonces, no es que no tratemos, o sea, impedamos que las personas se desarrollen intelectualmente, pero sí necesitamos que se enfoquen en los objetivos de la empresa y por lo tanto debe haber una dirección y un liderazgo en el tema de capacitación, de qué es lo que se requiere o qué habilidades deben reforzarse, deben mejorarse y qué destrezas deben adquirir los colaboradores en las distintas áreas. Entonces, en ese sentido, es esta herramienta de utilizar métodos estadísticos para conocer cuando se ha completado el tema del adiestramiento. Pero también se puede hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de producción, cuán eficiente ha sido la capacitación y mi colaborador que está en la línea de producción está produciendo un producto mayor número de unidades de producción, pero con una calidad adecuada o con una mejor calidad. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, tampoco, pues, Deming no le gusta poner estas cotas de producción, tampoco es el ponerles, ¿no es cierto?, a las personas en el estrés de tienen que cumplir, digamos, tienen que atender, como les decía, 25 personas por día o tienen que producir 100, ¿no? Porque eso al final
a veces los trabajadores o colaboradores pueden decir, muy bien, yo cumplo, porque tengo que cumplir 100 al día, o tengo que atender, hacer las 25 atenciones, no importa la calidad. Entonces, ojo, tiene que haber sí, un compromiso de generar un bien o un servicio en un determinado número, ¿no es cierto?, de unidades producidas o de atenciones realizadas, pero no en detrimento de la calidad. Por lo tanto, tenemos que tener procesos que realmente, fundamentalmente, se verifique la calidad y se reduzcan los desperdicios en áreas que no afecten la calidad. Y instruir a los subordinados en métodos estadísticos simples donde ellos puedan tomar decisiones operativas adecuadas, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Por ejemplo, esto se hace con las hojas de control. Un trabajador que está en el área de producción puede ir llevando, contando, ¿no es cierto?, de manera eh, muy sencilla, cuánto se está produciendo, cuánto material, cuántas piezas le están llegando y cuántas están saliendo. Y más o menos el mismo calcular si es que estamos manejando, ¿no es cierto? O el proceso está fluyendo de manera adecuada y pueda tomar correctivos en el proceso mismo, que tiene que ver también con lo que habíamos visto de Toyota, en el sentido de que darles herramientas para que puedan, ¿no es cierto?, no tener que parar automáticamente, pero sí puedan ir tomando correcciones en el momento de el propio trabajo que se está realizando. 7, instituir liderazgo en la supervisión. Y aquí el tema del liderazgo también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no, o sea, se confunde el tema de liderazgo con el tema de autoridad, y vuelvo a repetirlo. Entonces yo le pongo, por ejemplo, le doy la autoridad, le nombro al jefe, a un jefe de producción o a un supervisor de un servicio, y de hecho se piensa que él es el que ya tiene liderazgo, pero no es así. O sea, el liderazgo es poder guiar a las personas hacia el objetivo que nos hemos fijado como organización. Y esto se logra fundamentalmente con el ejemplo, luego vamos a hablar también más del liderazgo, también se logra con la capacidad de diálogo, de persuasión, la capacidad de ayudar a conseguir los objetivos a los colaboradores, de enseñarles, como ven la filosofía Toyota es queremos gente que quiera aprender, pero que también quiera enseñar. Es decir, con un tema de reciprocidad, de generosidad, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se ponen, ha habido casos en que se ponen directivos en las distintas organizaciones que, por ejemplo, no quieren que sus trabajadores sepan más que ellos o que sus colaboradores tengan una opinión propia, o que los colaboradores entiendan mejor el proceso. Claro que van a entender mejor el proceso, uno, porque lo están haciendo y no nos debe dar susto. Más bien deberíamos tratar de aprender de estos colaboradores. Justamente el líder les canaliza ese conocimiento de los trabajadores en pro de la mejora continua. Entonces, ¿qué los dice DEM? Primero, definir y dar a conocer los objetivos de la supervisión y las responsabilidades inherentes de este liderazgo en la supervisión. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Mejorar la eficiencia de operarios y maquinarios. La gente tiene que estar clarita. Este señor está aquí para mejorar estos procesos. Para esto está. Luego, aumentar producción en cantidad y calidad. Entonces, obviamente, si el supervisor viene y me dice, mira, no estamos trabajando bien, hay muchas quejas en el servicio, no les estás atendiendo con calidad, refiérete a las personas de esta manera, atiéndales con más paciencia, etcétera, está haciendo su trabajo y eso tiene que estar claro, pero tiene que estar declarado. Muchas veces nos ponen al supervisor y dicen, él es el supervisor y allá. No, tenemos que capacitarle tanto a los colaboradores como al supervisor para que haya este proceso para que exista este proceso de comunicación. Reducir la carga del operario, ¿no es cierto? Buscando darle mayor interés, satisfacción y orgullo por su trabajo. Claro, este tiene que ser un equilibrio con el tema de producción. Pero si el trabajo está bien organizado, tenemos un buen equipo, ¿no es cierto?, de mantenimiento, de operatividad en el producto, pues el proceso va a fluir. Pero no puede ser posible, ¿no es cierto?, como pasa. Cuando ya se establece un procedimiento, ya se establece algo que se va a entregar, ¿no es cierto? Digamos, tienen que entregar tanta producción a la semana o tenemos que dar este servicio a tantos usuarios por semana, y resulta que luego me cargan más de trabajo y me dicen, no, también tienes que atender el trabajo de la persona que faltó por cuestión de enfermedad o el trabajo de la persona que salió por vacaciones.
¿Cómo hacemos que se nivele esta carga de trabajo? Las empresas exitosas es que tienen gente, ¿no es cierto?, que cuando alguien sale de vacaciones o alguien sale por enfermedad, hay una persona capacitada que le puede reemplazar para que se haga cargo de la totalidad de su trabajo y no se cargue a otro empleado que ya tiene suficiente trabajo y tiene que hacerlo con calidad. Luego, y obviamente, yo aprendí esto en el trabajo, cuando uno está supervisando personal, en vez de decirle hiciste mal, tiene que decir, mira, esto se puede mejorar, hagámoslo así. O yo lo haría así, ¿qué te parece? Entonces, también la forma en cómo nosotros hacemos sentir el trabajo de las personas es muy importante. Entonces, tú le puedes decir o le podemos decir a una persona, mira, tu trabajo es muy bueno, pero yo he encontrado que aquí en esta parte estamos fallando, podemos mejorar, ¿cómo le podemos mejorar? Hagamos esto. Pero que al final el trabajador se sienta satisfecho y se sienta orgulloso de su trabajo. En cambio, lo que sucede en muchas empresas es decir, oye, estás mal, no sirves para nada. O sea, esa no es la manera de generar un clima de confianza y de liderazgo para que las personas puedan trabajar en el marco de los objetivos de la organización. B, motivar a los supervisores para que mantengan informada a la administración de las condiciones operativas y humanas que se requieran ser corregidas y tomar acciones oportunas. Es decir, el líder se mueve entre los dos, en este flujo se mueve entre los dos lados. Se mueve entre los colaboradores a los cuales tienen que guiar, ayudarles a mejorar y encaminar el proceso, pero también para lograr eso tiene que tener una comunicación muy fluida con con la alta dirección de la organización. Pero ojo, eso no implica hacer lo que suele pasar en muchas organizaciones, que es llevar y traer chismes, ¿no? Eso no es nada productivo. El líder, ¿no es cierto?, los líderes que están en los procesos de producción o de generación de un servicio, tienen que tener la capacidad de ser objetivos y llevar la información adecuada para poder tomar decisiones pertinentes y adecuadas para la mejora. Es decir, no sacan nada con los chismes, es decir, y demás, ¿no? Pero eso en la idiosincrasia, al menos de lo que he visto aquí en el país, se maneja mucho y al final eso nos sirve para mejorar la calidad de los procesos o servicios que se están dando. Utilizar los métodos estadísticos para que los mismos operadores evalúen o valoren, ¿no es cierto?, el alcance y la efectividad de de la supervisión. Entonces, igual, ¿no? Los supervisores o los líderes también tienen que estar sujetos a, a ser valorado su trabajo, ¿no? Entonces, generalmente aquí las organizaciones aquí son totalmente verticales. No digo que en las empresas internacionales no lo sean, pero se tiende a tratar, ¿no es cierto?, de tener ciertos mecanismos horizontales para que la gente pueda eh, justamente hablar de las oportunidades de mejora o pueda expresar sus cuestionamientos o sus dudas o sus aportes sobre un determinado proceso o servicio. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que también el trabajo de la supervisión sea valorado para que también entre en un proceso de mejora continua. Bien, eliminar el miedo, esta cosa es muy importante. Entonces, primero hay que diseñar y dar a conocer los procedimientos a los operarios para que puedan, ¿no es cierto?, sin dificultad dar respuesta a los problemas que les atañen en su espacio de trabajo determinado. Entonces, si las personas, los colaboradores no están muy empapados o capacitados, van a cometer errores y van a y obviamente van a generar productos defectuosos y fallas en los servicios, ¿no? Y servicios ineficientes. Y por lo tanto, entonces tienen que estar muy claros en los procedimientos. No sé si les ha pasado que uno a veces va a una organización a comprar algo, a un servicio, o a adquirir, a solicitar un servicio y se encuentra con gente que no conoce, ¿no? Entonces, que dice, déjeme preguntar. Y mientras va a preguntar, se demora 15 minutos y al final le atiende a otra persona que está mejor capacitada. Eso es una pérdida de recursos, ¿no? Entonces, tienen que estar primero bien capacitados para que se sientan, ¿no es cierto?, en la capacidad de resolver los problemas en su espacio o en su lugar de trabajo determinado. Luego, obviamente,
siempre van a surgir inconvenientes, problemas a lo mejor que no estaban estipulados o determinados en el procedimiento. Por eso los procedimientos son perfectibles, ¿no? Los procedimientos documentados que se tienen en estos sistemas o procedimientos estandarizados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Crear un clima de comprensión y libertad para que las personas puedan expresar sus inquietudes. Eso generalmente aquí yo creo que es un problema en nuestro país, que no se generan estos espacios donde la gente le tiene mucho miedo, por ejemplo, a las autoridades y poderles decir. A veces yo digo, tienen, por ejemplo, asesores y el asesor no le puede decir no o no le puede explicar que no está bien lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener un asesor, por ejemplo? O tener colaboradores que al final solamente agachen la cabeza y no puedan decir nada y decirle, mire, jefe, doctor, ingeniero, abogado, sabe que este problema tenemos que solucionar, no está funcionando esto o aquello. Si no hay un clima de libertad, de comprensión, no se va a poder lograr un proceso de mejora. Utilizar métodos estadísticos adecuados para deslindar causas de la pobre calidad, tanto en un sistema como del operario. Entonces, este tema de la relación causa-efecto es muy complejo. Entonces, la gente tiene mucho temor, a veces, ¿no es cierto?, de comentar, ¿no es cierto?, alguna inquietud o de expresar lo que está pasando en la línea de producción o en el espacio de prestación del servicio, porque teme a que se le culpe por el problema de calidad. Entonces, lo que hay que hacer es crear herramientas, no solo estadísticas, sino algunas otras, que permitan ubicar realmente las causas del por qué se está dando un proceso ineficiente tanto del servicio como de la producción de un bien. Entonces, es muy importante tener esta objetividad para que no se le culpe, ¿no es cierto?, al operario o al colaborador que está a cargo de un determinado proceso o servicio. Luego, romper las barreras entre las áreas funcionales, ¿no? Esto también es una cosa que parecería lógica, pero no. Entonces, en las empresas y en las organizaciones, cada uno tiene su feudo. Y eso es una cosa súper complicada. O sea, las empresas exitosas donde no existe este problema de los feudos, ¿no es cierto? Y que las unidades funcionales tienen un proceso de interrelación que fluye, ¿no es cierto? Y de comunicación y demás, pues son las empresas más exitosas, ¿no? Entonces, yo tengo el área de compras que está siempre pendiente de mis necesidades del área de producción, de las necesidades del área de producción y me tiene los materiales y las materias primas, los insumos, me los tiene listos y si no los tiene, siempre está previendo que se van a acabar y los compra y no se retrasa la línea de producción. Pero hay otras organizaciones en las cuales ya no tenemos materias primas para producir y el área de los administrativos de compras y adquisiciones no se dan ni por enterados y no les interesa ni hablar con nosotros o nos cierran la puerta en la cara y nos dicen no tengo tiempo para atender sus demandas. Entonces, en este sentido, se debe promover, ¿no es cierto?, el conocimiento de los problemas de operación eh, por el personal tanto de investigación, de diseño, de compras, de ventas, de recursos humanos. Entonces, claro, yo digamos, como proceso de operaciones, digo, yo necesito el perfil, ¿no es cierto?, de este tipo de operarios. Y los de recursos humanos me traen cualquier otra cosa, contratan cualquier otra persona. ¿Y yo qué hago? Y al final, y me terminan diciendo, eso es lo que hay, y arréglate. Entonces, no se puede, o sea, así no podemos trabajar con calidad. Luego tenemos el formar equipos multidisciplinarios para conocer y atacar problemas comunes, como son el diseño del producto, la calidad y todo. Esto, como habíamos visto, el tema de construir estos círculos de calidad, estos equipos o consejos de calidad, donde existan personal de las distintas áreas, personal clave. Por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar con calidad? A veces en algún momento, cuando estuve, en algunas veces que he podido colaborar en esto, les decía, pero tiene que estar el personal administrativo o de apoyo aquí. No, es que nosotros somos los directivos, nosotros somos los profesionales, no, no, o sea, no.
Porque al final yo no voy a llamar yo no voy a mandar la carta o voy a hacer el contacto directo, por ejemplo, con los proveedores. Va a haber- hay una persona que se encarga de eso, entonces tiene que estar alguien de compras aquí. Si es un servicio, pues tiene que estar aquí el personal de apoyo que se encarga de contestar hasta el teléfono, ¿no? Porque tiene que, desde el que contesta el teléfono hasta que dirige la empresa, tiene que conocer qué es lo que se está haciendo. Entonces, si yo quiero, digamos, hacer el diseño de un producto, tengo que trabajar con las personas de compras y adquisiciones, porque yo les voy a pedir que busquen las materias primas que yo necesito, que indaguen en el mercado nacional o internacional, o sea, y tienen que entender lo que yo estoy haciendo. Entonces, no se pueden tener feudos y grupos aislados por el tema de calidad. Todos tienen que participar. Y obviamente ahí y nos vamos a dar cuenta que cuando nos sentamos entre todos, por ejemplo, alguien de compras, cuando estamos hablando del diseño de un producto, por ejemplo, o diseñando el servicio, dicen, verán, yo por ahí, como tengo mis contactos, me enteré que existe esta nueva materia prima con estas cualidades, calidades, estos costos que me parece interesante, podría servir. Ah, entonces, no es que los que están haciendo el diseño, o sea, van a tener que ir a buscar las materias primas. Hay alguien que está enterado, que tiene contactos y demás. Otra persona que puede ser del departamento de marketing o de ventas, dice, no, saben que la tendencia en el mercado es este tipo de productos. O sea, su diseño está chévere y todo, pero yo creo que tenemos que enfocarnos a la demanda, por ejemplo, que es una demanda ambiental, por ejemplo. Tenemos que el diseño del producto tiene que tener un empaque que sea biodegradable o que sea sostenible o que sea reciclable. Entonces, ahí, en esos grupos multidisciplinarios, pues vamos a tener muchas ideas y vamos a poder mejorar mucho la calidad del producto y la prestación del servicio. Luego, eliminar los eslogans, las exhortaciones y las metas para la fuerza laboral. ¿Por qué dice esto, Demi? Porque muchas veces, como les decía, se ponen a veces estas metas, los eslogans, y a veces la gente, por un lado, se queda, o sea, los eslogans no son malos de por sí, o sea, nosotros tenemos que tener una misión, una visión, un eslogan de la empresa, ¿no es cierto? Que se define por el tema de calidad. Pero no quedarnos ahí, ¿no? O sea, porque a veces eso hace que las organizaciones, y ese es el sentido de Deming, se queden estáticas, ¿no? Dicen, 50 años trabajando por un país mejor, ¿ya? Sí, pero la gente a lo mejor en su cabeza dice, estamos haciendo bien, no hay nada que mejorar porque estamos 50 años trabajando por el bien del país y se puede quedar ahí. Es por eso lo que llama, dice, hay que eliminar este tipo de cosas. Más bien poner metas más realizables o ir transformando este proceso de las metas o ir mejorando esta visión de la empresa, incorporando nuevas expectativas de los proveedores, de los usuarios. Entonces, cuando también se fijan cuotas, como les decía, es lo mismo. O sea, yo digo, tiene que usted atender 35 personas, como sea. Usted tiene que promover, tiene 50 estudiantes, el 80% tiene que promoverse. Y si no, véase cómo, que sea con 3 exámenes, ya, que es lo que pasa a veces en los sistemas educativos. Entonces, si bien tengo un mayor número, ¿no es cierto?, de estudiantes promovidos o un mayor número de unidades producidas, la pregunta es, cumplen los requisitos establecidos por las demandas sociales, las demandas del cliente, etcétera? Esa es la pregunta. Entonces, justamente lo que se tiene que motivar es aumentar la productividad, reduciendo los defectos o las ineficiencias. Entonces, muy bien, yo quiero, sí, un 80% de estudiantes promovidos, pero ¿con qué calidad? ¿Cuáles son los parámetros que voy a medir para garantizar que ese 80% tenga los conocimientos, se haya preparado acordemente y cumpla, ¿no es cierto?, los requisitos para promoverse al siguiente nivel? O yo tengo que producir, ¿no es cierto?, tantas unidades de producción, 100 unidades por día, pero ¿con qué calidad? ¿Cumplen o no los requisitos del cliente, los requisitos del producto?
es apta para el consumo humano, tiene un buen sabor, tiene un buen color, tiene un buen olor, tiene una consistencia adecuada, tiene las calorías adecuadas. Entonces, calidad y cantidad. Sí, hay que aumentar la productividad, pero con calidad, ¿no? Y por lo tanto, responsabilizar a los colaboradores de los resultados del propio trabajo. También, ¿no? Eso que aquí nadie se hace responsable, no. Tiene que haber responsabilidades. Y eso yo es lo que estoy viendo últimamente en algunas organizaciones y a nivel de la sociedad, que la gente no se quiere hacer responsable de sus de los defectos del trabajo, ¿no? Tienen que hacerse responsables. Y luego proporcionar, en cambio, a los operarios un camino por el cual puedan ellos encontrar o contribuir con las mejoras. Es decir, darles estas oportunidades de decir que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, estos círculos de calidad pueden trabajar periódicamente, mensualmente, etcétera, donde se van sacando los puntos de mejora y vamos encontrando soluciones, ¿no es cierto?, a los problemas detectados. 11, eliminar estándares de trabajo, trabajo a destajo o cuotas numéricas. El estándar de trabajo que no considera calidad, ¿no es cierto?, al aumentar cantidad a expensas de la calidad, lo mismo. O sea, tenemos que eliminar ese tipo de estándares. Debemos combinar calidad con cantidad. Es decir, yo tengo que poner, por ejemplo, un índice. Si yo tengo, digamos, voy a producir 100 pares de zapatos por día. 100 pares de zapatos por día, pero tengo que ponerle algún tema de calidad, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, tengo que decir 100 pares de zapatos con esta calidad por día. No me olvido del tema de la calidad. Entonces, siempre tengo que incorporar el tema, todo es toda una historia el tema de los indicadores, ¿no? Entonces tengo que siempre combinar estándares, ¿no es cierto? En el estándar o digamos en el indicador, tengo que combinar una, dos o tres variables, ¿no? O sea, no puedo decir solo quedarme con el número producido por día. Tengo que decir zapatos de tal color o de tal calidad por día, con estas especificaciones por día. Eso es diferente, calidad y cantidad. Luego, el estándar de trabajo que toma en cuenta calidad puede ser injusto si no se asigna correctamente, ¿no es cierto? E indiscutiblemente la responsabilidad por la mala calidad, ¿ya? Entonces, yo hago una inspección y hago un control de calidad y bueno, digo, muy bien, tenía que tener 100 unidades o 100 pares de zapatos de esta calidad, pero de estos encuentro que 10 son defectuosos. Tenemos que hacernos responsables de eso. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes estuvieron trabajando en la línea de producción? ¿Sí? Entonces, el tema de la calidad también implica responsabilidad. Si no hay responsabilidad, y eso pasa, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, por ejemplo, en el sector público, se trabajan o se dan servicios de mala calidad y nadie se hace responsable. Eso es lo que hay. Y agradezca que hay. Entonces, no puede ser así. C, considerar la relación entre estándares de trabajo y la satisfacción de hacer bien el trabajo, ¿no? Entonces, esto también es valorar, y ahí viene mucho el trabajo, ¿no es cierto?, de talento humano, de los psicólogos industriales, de cómo se siente frente a haber producido, ¿no es cierto?, con cierto estándar de calidad. ¿Qué tan satisfecho se siente? ¿Cómo se siente nuestro colaborador al haberlo hecho? Y esto solamente se logrará, ¿no es cierto?, cuando se valora el trabajo. Entonces, si yo tengo trabajadores excepcionales que producen y generan un servicio de calidad, ¿no es cierto?, cumpliendo los estándares que se les ha puesto, pues hay que reconocerles. Y como les digo, no solo es el dinero, posiblemente sí, a lo mejor en algún momento hay que darles un reconocimiento, pero solamente el hecho de en una reunión de trabajo de área decirles felicitamos al grupo tal por haber realizado su trabajo de tal manera y haber recibido las felicitaciones de los usuarios y clientes por haber realizado su trabajo en el menor tiempo posible y con una calidad que ha quedado satisfechos todas las personas involucradas. Bravo, un aplauso.
Entonces ellos van a sentir que han hecho algo bien y que su trabajo es bien valorado. Esto no se hace. Muchas veces y en las empresas muy poco se hace esto, ¿no? Más bien es todo lo contrario. Así uno haga bien su trabajo, no. Y a veces al que hace mal, a ese sí le llevan pues a disfrutar de una fiestita, ¿no? Entonces, en el tema de calidad hay que tener también un tema de justicia frente a lo que se está haciendo, tanto como reconocimiento del trabajo bien hecho y de calidad, como el de la responsabilidad por un trabajo mal hecho y defectuoso. Luego, eliminar las barreras que estorban al operario. Primero, proporcionar instrucciones claras y completas. O sea, un trabajador bien capacitado es un trabajador exitoso y en un proceso de capacitación continua mucho mejor. Entonces, valorar a los supervisores por su capacidad de supervisión, educación, es decir, de entrenamiento o de guía, ¿no es cierto? Y no por la producción bruta de cada departamento. Entonces dicen, ah, este departamento gana porque qué bestia cómo produce, pero no estamos viendo, ¿no es cierto?, la calidad que hay detrás de eso y cuán, digamos, es el liderazgo que llevó a eso. Lo hace no solamente por cumplir números, sino porque lo hacen con convicción, con cariño, con entrega al trabajo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que bueno, yo cumplo, ver, 4 de la tarde, ya sí, está listo todo, puede ser que sí, pero no aporto nada más, ¿no es cierto? Como dice, cumplo mi trabajo, tiro la tarjeta y me voy. Pero dentro de este proceso no he eh, capacitado, entrenado, supervisado, llevado a la gente a mejorar los procesos y a mejorar como colaborador. Instruir y supervisar adecuadamente a los inspectores para que puedan evaluar o valorar correctamente la calidad, ¿no? Entonces también tiene que haber esto, ¿no? Como les digo, muchas veces se nombran los supervisores o los jefes, se les entrega una autoridad y a veces no están capacitados, no digo que no sean líderes, no están capacitados o no han desarrollado un liderazgo, ¿no es cierto?, que pueda contribuir a hacer una efectiva y una objetiva supervisión del trabajo que están realizando y de la calidad, obviamente, que requerimos. Entonces, tenemos que darles también esas herramientas, no solo cuestión de nombrarles como jefes de planta o supervisores, sin darles de estas herramientas que les permitan valorar de mejor manera el trabajo de los colaboradores y valorar, ¿no es cierto?, el tema de calidad. Implantar un programa de mantenimiento del equipo que tome en cuenta la calidad del producto que se fabrique y no solo las necesidades de cantidad. Es decir, aquí debe haber, ¿no es cierto?, un programa y esto se logra a través de los procedimientos estandarizados y sistematizados y documentados. Es decir, que la gente pueda manejar de manera clara el proceso con cada una de las actividades, con las características propias de cada actividad, con las metas determinadas y también con los estándares que requiere cada una de estas actividades. Entonces, este, este programa, ¿no es cierto?, permite que el equipo de trabajo pueda mantener la calidad en el tiempo. Pero ¿qué resulta? Que muchas veces estamos, o sea, lo que yo he visto, una de las cosas terribles que he visto en este es que ya se implementa, por ejemplo, un procedimiento, ¿no es cierto? Tenemos un equipo de supervisores y luego, como no me parecen, al mes les despido. Les he capacitado, les he entrenado y luego les despido. Y les digo, o no les despido, les cambio de puesto y pongo otro. Y sin capacitarles bien, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, justamente ahí es cuando comienza a desmejorar la calidad. Hay que darle a la gente la oportunidad de mejorar. Entonces, no es bueno cambiar, por ejemplo, de supervisores o de operarios de un momento a otro. Primero, porque si yo hice un buen proceso de capacitación, tengo que hacer que ellos maduren en el trabajo, que mejoren continuamente en el trabajo con la práctica. Luego, tengo que hacer que ellos hagan un trabajo sostenido.
que se mantengan, que entreguen o generen oportunidades de mejora, no simplemente eliminar, ¿no? Recuerden ustedes que en el modelo Toyota también se hablaba, ¿no es cierto?, de mantener, ¿no es cierto?, los equipos de liderazgo en el tiempo, hacer que maduren y también hacer que las promociones sean más lentamente, es decir, que la gente se vaya ganando las promociones a través de su experiencia, de su trabajo y de verificar, ¿no es cierto?, que ese trabajo ha contribuido al proceso de calidad. em, para la organización y para los requisitos establecidos por la misma para satisfacer las necesidades de los clientes. El penúltimo principio es instituir un programa intenso de educación y adiestramiento. Primero, prever el cambio de los requisitos de adiestramiento de los operarios, reducción del número necesario de inspectores. Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros tenemos que estar siempre, ¿no es cierto?, dándonos cuenta de cuál es la demanda de los clientes y cómo va evolucionando el tema de las capacidades productivas de una determinada rama industrial o de la prestación de un servicio. Y por lo tanto tiene que irse, ¿no es cierto?, cambiando eh, todos los sistemas de capacitación o perfeccionándonos en el tiempo. Ahora con el tema de reducir, ¿no es cierto?, los inspectores necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado, ya el tema de los inspectores de trabajo, de los inspectores de calidad se va reduciendo porque cuando yo tengo ya un personal mm, bastante más capacitado y adiestrado, que pueda tomar decisiones y mantener el sistema de calidad, como que ya no, el tema de los supervisores como que ya no es tan pertinente. Pero esto solo se logrará con una madurez en el proceso, ¿no es cierto?, de calidad y en todos los procesos que yo estoy llevando a cabo. Entonces, cuando yo logro tener un alto nivel de calificación de mi personal, de colaboradores que están generando, que están en la línea de producción o que están generando el servicio, y que ellos automáticamente puedan auto, ¿no es cierto?, controlar el sistema y mantener el proceso de mejora, pues ya los inspectores van a irse reduciendo en número. Estudiar las nuevas tecnologías, no solo de fabricación, sino de medición, técnicas de estadística, de administración y diseñar programas de adiestramiento. Es decir, que debemos siempre estar innovando, pero ojo, tomemos en cuenta lo que decía Toyota. Las tecnologías tienen que ser probadas, ¿no es cierto? Y que son ya eficaces. Y si es que es una nueva tecnología, tiene que primero probarse dentro del sistema de producción para ver si no va a afectar a la calidad del producto o del servicio que estoy generando. Ojo, pero sí tenemos que estar estudiando todas estas nuevas tecnologías, capacitando a nuestro personal en los nuevos métodos, procedimientos, como les decía, a todo el personal. Y esto es muy importante. Como habíamos visto, el capital humano o el personal es central en los sistemas de calidad. C, diseñar e implementar programas y métodos de educación y adiestramiento en técnicas de estadísticas para todo el personal. Entonces, como esto es muy aplicable en el tema, en la parte de producción, pero sí se debería, ¿no? Creo que en todo mantener esto de una manera mínima para que también la gente entienda un poco el qué se está haciendo, ¿no? A lo mejor no en todas las áreas, pero en sí en las pertinentes, que la gente pueda tener un cierto control estadístico para valorar y autovalorar su propio trabajo y ver si se está manteniendo la calidad de la producción del bien o la prestación del servicio. Esto también es importante. Y finalmente, en el 14, el principio 14 es tomar medidas para lograr la transformación. ¿Esto qué implica? Comprometer a la dirección y a todo el personal, ¿no es cierto?, para el proceso de transformación continua y un esfuerzo que sea un esfuerzo permanente de calidad y productividad. Es decir, que todas las personas, colaboradores de la organización, estén dispuestos, ¿no es cierto?, a mejorar continuamente. No, porque si viene y uno va ahí con unas lindas ideas y va donde la alta dirección y le dicen, no, estamos bien como estamos. No hay un compromiso de mejora. O al revés, hay una dirección que quiere ir por un camino de la innovación y se encuentra que con los colaboradores, los supervisores o los mandos medios dicen, no, no queremos cambiar, estamos bien ahí. Entonces, el proceso es un proceso de dos vías
debe ser un proceso comunicado, discutido, en confianza con las personas, de ir, ¿no es cierto?, encaminando a este proceso de transformación continua, pero tiene que ser de una manera democrática. Me dirán, no, es que esto no es una organización de carácter político, no se puedan tomar las decisiones así. No necesariamente, o sea, puede ser una organización que tenga su estructura jerárquica, pero la forma de lograr un cambio es acercándose a sus colaboradores para dialogar en función de llegar a acuerdos en el sentido de qué tipos de cambios queremos implementar y hacia dónde ir. Es decir, no necesariamente tiene que ser una organización totalmente horizontal, donde solo ahí se puedan dar, tomar estas decisiones de cambio. Puede ser una organización que tenga niveles jerárquicos, pero que esté en la capacidad de tener un diálogo permanente y democrático con todos los colaboradores, con todas las áreas eh, que conforman la organización para lograr los cambios que se requieren. Y ahora quería pasar, ¿no es cierto?, solo rápidamente hablar sobre los pecados, Deming les llama los 7 pecados mortales, ¿no es cierto?, como que cometen las organizaciones con el tema de calidad. Por ejemplo, carencia de constancia en los propósitos, es decir, nos fijamos unas metas, unos objetivos, unas metas, y no nos mantenemos en lograrlas, ¿no? Entonces, eso es uno de los pecados, digamos, o de los 7 pecados mortales, ¿no? Que hacen las organizaciones y les limita el poder alcanzar sus propios objetivos de calidad. Enfatizar ganancias a corto plazo y dividendos inmediatos. Es decir, siempre, sí, es verdad que hay que pagar las cuentas, ¿no? Pero tienen que eh, también fijarse metas a largo plazo para que la organización sea exitosa y se pueda mantener en el tiempo. Evaluación del rendimiento, calificación de mérito o revisión anual. Es decir, eh, se evalúa el rendimiento, pero no cómo ese rendimiento influye en la calidad, ¿sí? Entonces, tiene que haber una concordancia en esto, ¿no? Entonces, puede ser que a veces, y eso yo lo he visto en organizaciones, se califica el mérito, por ejemplo, de algunas personas o colaboradores, pero uno se pregunta y dice, pero ¿qué, qué aportó en la mejora de esta organización? ¿No? Pero como estos métodos no están, digamos, arraigados o esta valoración de los colaboradores está en función de los objetivos, metas de la organización, de la misión, de la visión, pues al final terminan siendo simplemente una entrega de premios y reconocimientos, no necesariamente al personal que realmente ha colaborado con los objetivos de largo plazo de la organización. No es que no deben haber, pero debemos tratar de que esto sea lo más justos posibles. Movilidad de la administración principal. Esto también es otro problema muy grave que se da, ¿no? Entonces, que hay mucho cambio, mucho flujo de los administradores principales. Entonces, un día estoy con un gerente de compras, a las 3 meses y no le pareció al gerente general y lo cambió. Y los procesos se quedan ahí, además si no están bien documentados, no maduró en sus planificación, en su visión de esta parte administrativa. O los jefes de producción o las personas que están supervisando el servicio se cambian y no hay una continuidad. Y justamente eso implica que se comience a veces desde cero y ese es un problema muy fuerte que tienen muchas organizaciones públicas y privadas. Manejar una compañía basado solamente en las figuras visibles, es decir, eh, este mito de los mesías, de los, entre comillas, líderes y que solo ellos son los que pueden guiar a la empresa, cuando deberían ser un liderazgo colectivo donde participen muchos colaboradores que tienen el liderazgo, por ejemplo, para desarrollar procesos de investigación, de diseño y desarrollo de nuevos productos, gente que está en el tema de marketing y generando liderazgo en ventas, o la gente que está en el tema de comunicación. O sea, debe haber un equipo, ¿no es cierto?, que esté públicamente ahí, ¿no? O sea, no solo estar en esta figura del líder mesiánico, ¿no?
Eso tampoco le hace bien a las empresas. Costos médicos excesivos, esto quiere decir, no veamos con el tema de, de si es que no, sin negarle a los trabajadores sus prestaciones médicas, no, sino en el sentido de que cuando no se trabaja con estándares de calidad, se puede llegar a tener problemas de salud de los trabajadores, problemas de accidentabilidad que generan, ¿no es cierto?, costos médicos excesivos, eh, pueden proveer problemas de salud mental, retiro de los trabajadores, etcétera. Entonces, esto también influye de manera muy importante en el tema de mantener un proceso de calidad, ¿no? Entonces, quiere decir que no tenemos un personal que esté, digamos, en las mejores condiciones para generar un proceso un proceso de generación de productos de calidad y de prestación de servicios también con calidad. Y costos de garantía excesivos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se necesitan un departamento jurídico muy fuerte para poder defenderse de los temas de incumplimientos de calidad o de estar o enfrentar, ¿no es cierto?, los problemas que se generan a través de nuestros productos y servicios para poder defendernos, ¿no es cierto?, de no haber cumplido con las expectativas de los clientes. Entonces, eso también es un problema. Y yo les traje aquí unas frases que me parecieron interesantes de Edward Deming. Por ejemplo, esta, ¿no? El 95% de los cambios introducidos hoy por la dirección no aportan ninguna mejora. Es en el sentido de que si nosotros con la de alta dirección puede tener muy buenas ideas, pero no se sienta a valorar, a conocer, a discutir con los colaboradores más cercanos de los procesos, si esos cambios introducidos son pertinentes y van a servir para mejorar mis procesos, pues vemos que no van a aportar ninguna mejora. Más bien, el proceso debería ser que sí, las ideas pueden ser muy interesantes de parte de la alta dirección, pero tienen que estar sustentadas en evidencias, tienen que estar sustentadas en lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y qué es lo que podemos mejorar. No solamente como un decreto desde arriba y ya está. Dice Demi, si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. Es muy interesante, me gustó mucho esta frase en el sentido de que, claro, o sea, yo le digo como supervisor o como evaluador, le digo, a ver, ¿qué es lo que ustedes hacen aquí? Y si no lo puede describir, realmente es que no lo está haciendo y no conoce el proceso. Y eso es un problema gravísimo. Entonces, yo traigo esto como para que reflexionemos como organizaciones, como directivos o mandos medios o personal que trabaja en una determinada organización, ¿qué estamos haciendo, no? Para pensar. Sin datos, solo eres otra persona más dando tu opinión. Claro, o sea, yo puedo venir y decir, bueno, yo creo que estamos trabajando muy bien, somos excelentes, 100 años haciendo lo mismo, 50 años produciendo productos de alta calidad. ¿Y dónde están los datos? Que ratifiquen lo que estoy diciendo. Y siempre cómo mejorar. A lo mejor estos 50 años nos han demostrado que muchos de los productos que comenzaron como el producto estrella, hoy es un producto totalmente diferente que no solo satisface las expectativas del cliente, sino que va más allá, le ofrece mucho más. Entonces tenemos que hablar con datos. Si no podemos expresar lo que sabemos con números, realmente no sabemos mucho al respecto. Si no sabemos mucho al respecto, no podemos controlarlo. Si no podemos controlarlo, estamos a merced de la casualidad. Es decir, producimos con casualidad. ¿Eh? ¿Estamos bien? ¿Cuánto producimos? ¿Con qué calidad? ¿Cuántos defectuosos hay? ¿Cuántos fallos? ¿Cuántos procesos ineficientes existen? No conocemos. Entonces estamos al vaivén de la casualidad. O sea, si vamos por aquí y sale bien, perfecto, felicitaciones. Pero si sale mal por acá y ahora, no nos hacemos responsables o qué hacemos, o simplemente miramos a ver a otro lado. Me parece muy interesante en el sentido de que debemos conocer al detalle, ¿no es cierto? Los numéricos no son lo único,
pero sí nos da una idea muy importante de lo que estamos haciendo y esto combinarlo con algunas cuestiones más cualitativas, pues nos dará, será muy exitoso el poder verificar qué estamos haciendo en nuestras organizaciones. Una empresa puede poner a un trabajador experto, ese me gustó mucho, en cada puesto y no evitará ser peor que un competidor que trabaje con gente menos experta, pero que trabaje en equipo. Y este me pareció excelente. Entonces, por ejemplo, hoy en un mundo muy competitivo se dice, ah, no, tenemos que traer los mejores profesionales con los mejores títulos, etcétera, pero todos trabajan por su lado. Nadie trabaja sobre los objetivos, sobre la misión, visión de nuestra organización. Todo el mundo está jalando para su molino, agua para su molino. Y no colabora y no da una idea de mejora y no trabaja en equipo. Y nosotros podemos estar frente a otra organización donde, ay, dicen, esta organización tiene unos profesionales así, así, pero resulta que está siendo mucho más exitosa frente a las demandas de la sociedad, del cliente, de los usuarios, porque la gran diferencia es que trabaja en equipo. Y esas personas que a lo mejor están en un proceso de capacitación, de mejoramiento de sus capacidades, de adiestramiento, de educación formal, lo que sea, su gran potencial es que son personas que trabajan en equipo, que tienen grandes ideas, pero las trabajan en conjunto y las desarrollan y tienen el apoyo de la alta dirección para poder realizar y concretar sus ideas. Mientras en el otro lado puede ser una institución, una organización o una empresa muy exitosa por años con el personal más calificado, más preparado, pero cada uno trabaja por su lado y la empresa pues está navegando a la deriva, porque además la dirección no puede organizar con liderazgo a esos equipos, a ese talento humano que es muy valioso, pero que está trabajando por su lado. Bien, hemos terminado esta clase sobre los principios de la calidad de Deming. Espero que haya sido muy interesante y podamos seguir trabajando y conversando sobre los temas de calidad en el tema de calidad, que es muy interesante. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.